Muy buenas tardes, amigos de Salud TV y bienvenidos a su programa. Estamos comenzando una semana, lunes 8 de febrero. Espero que venga usted con muy buenas vibras, que esté reenergizado, que todo lo que comience este lunes, todo lo que comience esta semana le salga súper bien. Bueno, este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hablaremos de los traumas psicológicos. ¿Qué son? ¿Cómo se dan? ¿En quiénes se dan? ¿Qué repercusiones pueden tener en nuestra vida? Y lo más importante, ¿cómo pueden tratarse? De eso y más hablaremos. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes. Trauma psicológico es el resultado de un doloroso exceso de intensidad emocional que quiebra el funcionamiento mental de una persona adulta o que distorsiona gravemente el desarrollo del funcionamiento mental de un niño. De la misma manera que los tejidos fisiológicos pueden resistir una fuerza de impacto sin deteriorarse más allá de su capacidad de recuperarse solos, el tejido mental puede tolerar una cantidad de un choque emocional. Sin embargo, a partir de un cierto umbral, el impacto es demasiado fuerte y modifica de manera negativa y permanente los tejidos fisiológicos o la estructura mental del individuo. Los más comunes resultan habitualmente de una ruptura en el sentimiento de seguridad básico, una carencia de interacción humana necesaria o ser objeto de expresiones excesivas e inadecuadas de agresividad y o sexualidad. Aunque solemos asociar la palabra trauma a algo masivo y evidente, hay que recordar que también puede ser pequeño y acumulativo. ¿Quieres conocer cómo superar un trauma psicológico? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros profesionales invitados de hoy estarán guiándote en este interesante tema. Acompáñanos. Bueno, tengo el honor de estar acompañada nada más, nada menos que con la presidenta de la Sociedad del EMDR, que ya estaremos hablando más adelante de qué se trata, la licenciada Beatriz Urrutia de Sol, psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Dorita? Ay, un gran gusto volver a estar con ustedes, ¿verdad? Ya teníamos algún tiempo de no vernos. Bueno, no tanto, ha sido en este año. Bueno, yo siento, la verdad es que pero sí, siento largo, es cierto. Hemos visto a través de las plataformas que, bendito Dios, la tecnología ha permitido. Gracias a Dios. Que no nos sintamos tan distantes, ¿no? Pero así físicamente sí teníamos días de teníamos ratitos, ahorita, pero ya. Así es que es un gran gusto y me complace mucho el tema, porque es precisamente ahora con el COVID, pues se están dando situaciones donde se exacerban los traumas en la vida de las personas, ¿no? Entonces realmente es un tema que creo que podemos hablar extensamente de él. Excelente. Bueno, mire, Dorita, y no estamos solitas, estamos muy bien acompañadas también a través de la plataforma Skype. Aquí tenemos a la doctora Jocelyn Martínez, psiquiatra, quien nos acompaña por primera vez. ¿Qué tal, doctora Jocelyn? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Pues inicialmente un gusto estar acompañándolos este día. Muchísimas gracias por la invitación y realmente, pues, como menciona la licenciada, este es un tema bastante amplio que esperamos que la información que traigamos este día a los televidentes les sea de mucha utilidad. Excelente, doctora. El placer es nuestro tenerla por acá. La doctora es la primera vez que nos acompaña. Esperamos tenerla en otra ocasión también aquí presencialmente, así que un gusto. Bueno, mire, el tema es muy interesante porque definitivamente cuando uno piensa en trauma psicológico, piensa en tantas cosas. Hablemos, ya escuchamos un poquito la cápsula, pero hablemos, doctora, ¿quiénes pueden ser sujetos a traumas psicológicos o emocionales? Porque creo que sí suenan como que lo mismo, pero no, a lo mejor no son lo mismo. Usted me corrige. Ok, pues comentándole inicialmente que para hablar un poco respecto a la palabra trauma como tal, nosotros en medicina lo utilizamos no solamente para definir los traumas emocionales, sino que recordemos que se utiliza para definir una herida
o una situación que nos causa impacto, que puede ser tanto física, como hablamos de los traumas cráneoencefálicos o los traumatismos físicos. De la misma manera podemos sufrir un trauma emocional o psicológico. Y para responder su pregunta, doctora, todas las personas estamos vulnerables a poder sufrir un trauma de este tipo. Lo pueden ser los niños, adolescentes, adultos mayores o todas las personas, seres queridos que nos rodean. Todos estamos vulnerables a sufrir un tipo de trauma, ya sea emocional o psicológico. ¿Son situaciones, Dorita, tan intensas o situaciones estresantes de una intensidad quizás mayor de la que podemos manejar? ¿O cómo podemos definir una situación que puede ser capaz de generar esa herida tan profunda que dure mucho tiempo? La verdad es que el trauma en sí es una situación tan abrumante, tan fuerte, que la persona no tiene las herramientas necesarias para afrontarla. Es incapaz de hacer un afrontamiento sano y efectivo. Por lo tanto, se ve alterado en los procesos de memoria. Hay toda una secuencia de procesos y de áreas, de hecho, neuronales que se ven afectadas físicamente, fisiológicamente. Y es por eso que el trauma tiene muchas implicaciones, muchas repercusiones, y por lo tanto va a requerir un tratamiento adecuado, ¿no? Bueno, ahora, definitivamente esa es la buena parte de la noticia, el hecho de saber que sí existen situaciones tan terribles que pueden ocasionarnos un trauma, pero lo más importante es saber que se puede tratar, ¿no? Porque puede generar definitivamente repercusiones importantes. Ahora, hablemos de cuáles son las situaciones y según las edades que son capaces de generar estos traumas de los que estamos hablando, doctora. Ok, inicialmente en los niños pequeños, pues las humillaciones o la sensación de desprotección puede causar en este tipo de niños pues un trauma bastante fuerte, una herida que al futuro va a tener una repercusión en él. Recordemos de que las personas, conforme vamos experimentando ciertas situaciones que nos pueden resultar dolorosas desde que estamos pequeños, desde la infancia y adolescencia, esto va moldeando nuestra personalidad. Es decir, vamos teniendo ciertas marcas o cicatrices con respecto a estas situaciones o experiencias traumáticas que vamos viviendo durante la infancia y adolescencia. Esto me va a definir a mí en un futuro los rasgos de personalidad que yo voy a tener. Y no solamente rasgos de personalidad, que pueden ser, por ejemplo, una persona que en la infancia se sintió muy desprotegida, muy insegura. En la adultez vamos a tener una persona insegura, ansiosa, con predisposición a tener un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generalizada. Asimismo, podemos tener personas que van a tener conductas evitativas. Por ejemplo, digámoslo así, para poner un ejemplo bastante simple, un niño o una niña que tuvo ausencia de sus padres o de una figura protectora en la infancia. Esto va a causar una marca o una cicatriz en el desarrollo de la personalidad de este niño. Por lo que en la adultez vamos a ver una persona que va a tener muy poca seguridad en sí mismo, va a tener poca confianza en los demás. Y esto por mencionar traumatismos psicológicos que pueden ser leves. Sin embargo, recordemos que hay otros traumatismos psicológicos con los cuales vamos a tener marcas todavía más fuertes, que pueden ser un abuso sexual, abusos físicos por parte de los padres, humillaciones constantes que evidentemente en la vida adulta vamos a observar que ha habido un desarrollo de una depresión crónica y grave, o trastornos obsesivos compulsivos o trastornos de ansiedad generalizada. Bueno, definitivamente. En situaciones escolares, ¿pueden haber traumas, Dorita? Oh, por supuesto. El más frecuente es el bullying, ¿verdad? El famoso bullying. Realmente tiene que ver mucho también cómo el niño reacciona ante los agresores. Por ejemplo, un niño que en la casa
es un niño que no ha sido atendido, que no se le demuestra afecto, que no se siente realmente integrado al hogar en el sentido de que tiene problemas de apego, porque el apego que formó es un apego ansioso, es un apego reactivo. Por ejemplo, ese niño va a reaccionar de maneras diferentes en un ambiente donde hay muchos niños, y eso va a hacer una tendencia a que este niño sufra bullying y va a tener una discapacidad para una defensión adecuada que podría tener un niño que tiene una alta autoestima, que ha sido amado, que ha sido cuidado de una manera adecuada. Entonces sí le afecta mucho también el entorno familiar para una predisposición al bullying, aunque cualquiera puede ser víctima de bullying. Y hay una edad en que todos los niños tienen una como mal manejo de las relaciones interpersonales, que se puede interpretar como sucesos aislados, pero cuando ya es una misma persona que está siendo victimizada por el mismo persona o el grupo y reiteradamente en un tiempo, entonces estamos hablando de bullying, y eso es muy frecuente. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas de las situaciones que pueden ocasionar traumas psicológicos, es decir, heridas emocionales duraderas en el tiempo. En los niños estamos hablando de maltrato físico, maltrato emocional, ya sea por sus padres, quienes son los que deberían de protegerlos, así como también de cuidadores, así como también compañeros, bullying dentro de las instituciones escolares, hasta los mismos maestros. No todos los niños van a reaccionar igual, pero hay personas que son más vulnerables, y de todo eso vamos a estar hablando al volver. Pero escuchemos el avance de TN21 y ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando con nuestras invitadas acerca de los traumas psicológicos, un tema muy interesante. Tenemos a la doctora Jocelyn Martínez, psiquiatra, quien nos acompaña a través de vía Skype, y tenemos a la licenciada Dorita de Sol, como le decimos de cariño, psicóloga acá en el set. Bueno, a ver, doctora, ya establecimos un poquito las situaciones que con mayor frecuencia pueden generar trauma en los niños de cortas edades. Ahora, hablemos un poquito en los adolescentes. Dorita, ¿cuál es, en su experiencia, aparte del bullying escolar que ya hablábamos, que está presente y que puede tener secuelas muy a largo plazo, qué otras situaciones pueden ocasionar traumas psicológicos importantes en un adolescente? En un adolescente, básicamente, cualquier tipo de situación en la cual él se vea desprotegido y no tenga cómo sentir que afronta aquella situación solo. Por ejemplo, el adolescente que incursiona en drogas y que es presionado para hacerlo. Eso puede ser un evento traumático, me explico, porque hay una tendencia natural en la adolescencia, a diferencia de las demás etapas, en donde se presta más atención a los pares que a los padres o a los adultos, ¿no? Entonces se pueden ver en una situación, involucrados en una situación que no quieren, pero que no saben cómo salir de ella. Entonces es importante que haya una persona o un adulto de su confianza que le brinde ese apoyo, sea un maestro, alguien de la institución o algún pariente, ¿verdad? También el bullying no cesa en la edad escolar. También, bueno, en la adolescencia sigue siendo edad escolar, pero lo que quiero decir es en la adolescencia suele ser más cruel, más físico, y todo trauma físico conlleva un trauma psicológico, conlleva un trauma emocional. Por lo tanto, no podemos aislar. También el acoso sexual, el sexting, este tipo de traumas se está viendo en la adolescencia con mayor frecuencia, y puede generarse también por padres que son muy rígidos, autoritarios o demasiado permisivos, ¿verdad? Entonces el joven no tiene un adulto del cual sentir que tiene confianza como para resolver sus problemas.
y se van volviendo más herméticos. Muy bien. Hablemos de situaciones que pueden poner, como dice la doctora, la pérdida de la seguridad, o que pueden poner en peligro la vida. Estas son situaciones que me imagino pueden generar un trauma. El ser víctima de una violación, ya habíamos hablado de abuso físico, pero el ser víctima de una violación o el ser víctima de un asalto, por ejemplo, doctora, ¿estoy en lo correcto? ¿Puede esto generar un trauma? Quizás la doctora no escucha. Creo que se nos ha desconectado. Pero efectivamente sí puede generar, de hecho es una situación traumática. El abuso sexual es uno de los términos, de los traumas más difíciles de sobreponerse. También hay accidentes vehiculares, por ejemplo, donde hay una muerte de un amigo o algo. O también pueden haber traumas de tipo, de diversos tipos en la adolescencia, y van a necesitar un tratamiento profesional, ¿verdad? Hablábamos, doctora, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta de aquellas situaciones en las que hay un evento violento que puede provocar un trauma emocional en un adolescente o en un adulto. Hablábamos de las violaciones, claro está, de los asaltos, de los ataques violentos, o la pérdida de un ser querido, o incluso el haber estado en peligro su vida. Esto puede ser, ¿podemos hablar un poquito más de eso como generador de trauma? De alguna manera no escucha. Hola. Sí, se me había desconectado por un momento, lo último ya no se los logré escuchar. No se preocupe, doctora, con gusto. Hablamos de las situaciones violentas que puede vivir un adolescente o un adulto joven o un adulto en general, en las que su vida esté en peligro como generador de trauma, que si podríamos hablar un poco más de esas situaciones. Claro, de hecho tenemos el diagnóstico como tal del trastorno de estrés postrauma. Uno de los criterios, de hecho, de ese tipo de trastorno es que la persona haya vivido una situación en la que su vida se ve amenazada. Es decir, puede ser una situación como un asalto, una situación de violencia intrafamiliar en la que, por ejemplo, el padre esté violentando o abusando físicamente de la madre, el niño, adolescente o adulto que esté observando este tipo de abuso dentro de la casa, también puede sentir que su vida se encuentra amenazada en estos momentos. Una situación, por ejemplo, cuando estamos hablando de estrés postrauma, usualmente pensamos en personas que son veteranos de guerra. Sin embargo, también una persona que ha sufrido, por ejemplo, un accidente automovilístico en la que su vida también se vio amenazada. Todas estas situaciones pueden generar un trastorno de estrés postrauma como tal. Ahora bien, posterior a esta situación amenazante que la persona ha vivido, podemos empezar a tener síntomas como reviviscencias o pesadillas, o podemos empezar a tener también conductas evitativas. Estoy ya hablando de una alteración del comportamiento que viene asociado a la situación traumática o amenazante que vivimos. Es decir, una persona, por ejemplo, que sufrió un accidente automovilístico, posterior a haber vivido esta experiencia, puede tener la conducta evitativa de no subirse a un vehículo nuevamente. Y así sucesivamente, en otro tipo de situación también podemos empezar a observar este tipo de cambio de conducta, aparte de la sintomatología física que viene asociada con el trastorno de estrés postrauma, que ya pueden ser el insomnio, las pesadillas, sintomatología física como tal. Que pueden ser palpitaciones, sudoración helada, en fin, una gama de sintomatología que va a impedir la funcionalidad adecuada del individuo en su vida cotidiana. ¿Puede de pronto una situación de estrés postraumático verse enmascarada por que se desencadenan otros trastornos mentales, doctora? Hablo, por ejemplo, de ansiedad, como usted mencionaba, trastornos de ansiedad generalizada, depresión, ataques de pánico o incluso otras enfermedades físicas.
Claro que sí, de hecho se describe que un trastorno de estrés postrauma puede tener cierto porcentaje de comorbilidad con una depresión, con un trastorno de pánico, con un trastorno de ansiedad generalizada, ya que como mencionaba la licenciada anteriormente, todas estas situaciones traumáticas o amenazantes que vivimos en un momento pueden modificar de manera estructural las conexiones interneuronales en las que se liberan ciertos neurotransmisores, como lo son la serotonina, dopamina, adrenalina. Dada esta situación o estas modificaciones que pueden haber, entonces vamos a empezar a notar otra sintomatología física que puede venir acompañada del, como mencionábamos, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo, y eso se va a ver, como usted mencionaba, doctora, enmascarado por el trastorno de estrés postrauma. Es decir, a raíz del trauma que tuvimos, podemos desarrollar, exactamente, podemos desencadenar una depresión asociada a esta situación amenazante. Muy bien. Bueno, vamos a relajarnos un poquito con Lianik Borlaska, con esta sección de todos los lunes, Peace and Yoga. Veamos qué consejos nos trae este día. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y en esta ocasión haremos un efectivo estiramiento asimétrico para la espalda alta. Si tienes tensión en esta zona, hombros o nuca, te invito a que la realices con nosotros. Colócate en cuadrupedia y junta tus piernas completamente. Inhala y eleva el brazo derecho lo más alto que puedas, idealmente vertical. Con una exhalación, pasa el brazo por debajo de ti, apoyando la cabeza, el hombro, brazo y el dorso de tu mano derecha. Procura no mover todavía tu brazo o mano izquierda. Permite que el peso se distribuya entre el hombro derecho y la mano izquierda para sentir el estiramiento desde tu omóplato derecho hasta el hombro. Después de sostener 2 o 3 respiraciones, estira tu brazo izquierdo hacia adelante y cuando esté completamente elongado, procura alinear la mano con el eje de la coronilla. Este hermoso movimiento estira ambos omóplatos de forma asimétrica, brindando un alivio a los casos de rigidez y dolor crónico en la espalda alta. Esta es una torsión muy sutil que además te ayuda a mejorar la flexibilidad de la columna vertebral. Esto es relajante en el cuerpo y tranquilizante a nivel mental. Incluso los órganos internos se ven beneficiados porque caen por su propio peso, lo que ayuda a que se reacomoden al salir de la postura. Después de 3 o 4 respiraciones sosteniendo la postura, camina nuevamente con el brazo izquierdo hacia atrás y apóyalo debajo de tu hombro. Descruza el brazo derecho y con una inhalación profunda y lenta, elévalo verticalmente de nuevo, regresando el manguito rotador a su posición normal. Apoya la mano derecha debajo del hombro, ajusta la posición de tus piernas de ser necesario y repite del otro lado, elevando el brazo izquierdo verticalmente con la inhalación y cruzando debajo de tu cuerpo hasta apoyarlo con la exhalación. Sostén la misma cantidad de respiraciones cada modalidad del ejercicio para que puedas tener el mismo efecto en ambos lados de la espalda. No existen contraindicaciones a esta postura. La pueden realizar personas de cualquier edad o condición física. Incluso mujeres embarazadas pueden realizarla bajo supervisión adecuada y modificando hasta cierto punto la postura. Al realizar esta o cualquier otra asana, es importante que te guíe un profesional responsable, que te ayude a sostener las posturas sin temor a lastimarte y según tus propias capacidades. Te invito a mis clases para que puedas experimentar esto, que estés pendiente de nuestro segmento y del canal en YouTube y además en las redes sociales. Que sigas en sintonía de nuestro programa Salud TV. Yo soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV.
Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día estamos conversando con nuestras invitadas acerca de los traumas psicológicos. Nos acompaña la doctora Jocelyn Martínez a través de Skype. Ella es psiquiatra y tenemos a Dorita Urrutia del Sol, psicóloga, acá en el set. Bueno, Dorita, nos quería comentar un poquito acerca de la neurofisiología del trauma. ¿Por qué es que permanece ahí latente? Activo, ¿no? De hecho, puede no desaparecer y llevar años, porque hemos hablado la doctora hablaba del trastorno de estrés postraumático y también puede ser ocasionado cuando hay un trauma complejo, que es una persona que ha tenido vida traumática, que ya no hablamos solo de un evento o de un par de eventos, sino de una serie de situaciones traumáticas a la cual ha sido expuesta. Entonces se activa algo que se llama la amígdala, que es como un frijolito que está adentro del cerebro, en la base, detrás de la corteza prefrontal, y se estimula durante el evento traumático, que se genera todo tipo de actividad para afrontar la situación, pero lo que hace es disminuir dentro del sistema límbico. El hipocampo es el área donde uno tiene almacenada la experiencia, la capacidad de reaccionar adecuadamente, y mientras esta amígdala está actuando, puede quedar activada aún después de que pasó el evento traumático y está inhibiendo la capacidad de experiencia de vida que hace que la persona pueda adaptar, tenga mecanismos adaptativos para reaccionar ante situaciones similares. Y además, como se guarda en la memoria, porque se ve afectada la memoria, que también es función del hipocampo, entre otras, y la corteza no es capaz de, digamos, el raciocinio de actuar de manera integral, entonces la memoria lo guarda fraccionado. Entonces así una persona puede sentir ansiedad, angustia y miedo a revivir el trauma por un olor, por una sensación, por una palabra, un tono de voz. Cualquier cosa le puede generar una reacción de sentirse abrumada, y estas reacciones se repiten durante la vida. Entonces una persona que tuvo por trauma haber sido evidenciada y humillada públicamente, probablemente, aunque sea una profesional muy capaz, no va a poder afrontar situaciones en donde, digamos, un ascenso en su profesión le represente para ella un riesgo de ser humillada nuevamente. Por lo tanto va o a renunciar, evita, como hablaba la doctora, evitación, o va a tener un mecanismo desadaptativo que no le va a permitir desarrollar su máximo potencial. Y queda activado eso, y realmente hay que trabajarlo a través de la psicoterapia. Muy ¿verdad? bien. Si usted que está en casita tiene preguntas y quisiera hacérselas llegar a la licenciada o a la doctora, pues tiene la posibilidad de hacerlo a través de nuestros diferentes números. Ahí tenemos el 2283-2157, el 7859-7318, que es nuestro número de WhatsApp, y también nos puede contactar a través de Facebook. Pero vamos a ir a una pausa, pero escuchemos al doctor Daniel Pereira, neurólogo, hablar sobre los trastornos del sueño asociados a los traumas psicológicos. Ya volvemos. Buenos días, amigos de Salud TV. Nuevamente un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Soy el doctor Daniel Pereira, médico neurólogo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como son los trastornos del sueño asociados a estrés psicológico. Pues cuando estamos ante una situación de trauma psicológico, podemos generar una gran variedad de trastornos del sueño. Lo más común es el insomnio en cualquiera de sus variedades. Es mucho más frecuente el insomnio de inicio, es decir, acostarme y tardar mucho tiempo en lograr conciliar el sueño.
Podemos tener también insomnio de mantenimiento, que es aquella persona que se despierta en cualquier momento con un ruido muy pequeño y que cuesta conciliar el sueño nuevamente, y esto altera la arquitectura del sueño. También podemos tener insomnio terminal, aunque es mucho menos frecuente. Aparte de este trastorno, que es como el más común y con el que la mayoría de personas lidiamos en algún momento de nuestra vida, pueden aparecer algunos trastornos un poco menos comunes, como lo son el trastorno por pesadillas, que es estar teniendo pesadillas recurrentes, muchas veces relacionados con el evento traumático. También podemos tener situaciones de despertares confusos, que se despiertan y no saben bien dónde están, hablan cosas incoherentes y luego se vuelven a dormir, como un estado entre dormido y despierto. También se pueden aumentar la frecuencia de terrores nocturnos, que es despertar gritando, con llanto, con una situación de mucho miedo, y toda la respuesta corporal a esto, la frecuencia cardíaca alterada, sudoración, entre otras manifestaciones. Y como mucho menos frecuente, pero que también puede ocurrir, puede favorecer alucinaciones tanto relacionadas al momento de dormir, cuando estamos pasando de despierto a dormido, que son las alucinaciones hipnagógicas, o cuando estamos despertando, que muchas veces estas del despertar se van a asociar a parálisis de sueño, es decir, no poder moverme y tener una alucinación muchas veces amenazante. Por lo tanto, tenemos que tratar el trastorno de base para lograr controlarlo. También, si a pesar del tratamiento de la enfermedad de base no se logran controlar, pues necesitamos tratamiento específico de estos trastornos. Bueno, esta es la información que les traía por este momento. Espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes y quedo a su disposición, doctor Daniel Pereira, médico neurólogo. Hasta pronto, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de los traumas psicológicos, emocionales este día y estamos con la doctora Jocelyn Martínez. A ver, doctora, media vez reconocemos los síntomas que nos dicen, bueno, hay un estrés postraumático, quizás esta depresión, quizás esta ansiedad o estos ataques de pánico son producto de un trauma que tuve, que yo siento que es bien difícil reconocer, pero ¿qué se puede hacer en este caso? Comencemos hablando con usted y luego hablamos con Dorita cuáles son las alternativas de tratamiento. Claro, puede ser muy difícil para una persona el poder lograr identificar que los síntomas que está teniendo en ese momento son a causa de una depresión o de una ansiedad. Ese tipo de sintomatología física, más que todo, por ejemplo, cuando tenemos palpitaciones, cuando tenemos sudores helados, temblores en las manos o en las piernas, podemos empezar a tener también sensación de mareo, confusión, que muchas veces no logramos identificar como causa de o origen de una depresión o del trauma que tuvimos en el pasado. Sin embargo, es importante antes que nada que la persona se informe y que pueda lograr ir identificando esos síntomas que le están causando molestia. Muchas veces consultamos con un médico general, por ejemplo, porque pensamos que tenemos los triglicéridos altos, colesterol alto. Sin embargo, nos venimos a dar cuenta mucho tiempo después que los síntomas que hemos tenido han sido a causa de una depresión o de una ansiedad. Es entonces cuando se vuelve muy importante poder identificar o tomar en cuenta de que estos síntomas podrían ser a causa de las experiencias dolorosas y traumáticas que he vivido en el pasado. Muy bien, a ver, Dorita, hablemos un poquito del EMDR como tratamiento para el trauma. Perfecto, realmente esto fue algo que comenzó en los años 80, casi que se descubrió accidentalmente por la doctora Francine Shapiro de California.
Ella estaba entonces adoleciendo de un cáncer bastante avanzado y descubrió una manera de reprocesar una cuestión que era, no solo era la depresión, la tristeza que le ocasionaba el saberse enferma, el miedo a la muerte, ¿no? Sino la parte física. Y accidentalmente ella descubrió que había una manera, y era por movimiento ocular, que se podía reprocesar y desensibilizar el trauma. Por eso se llama EMDR, de desensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular inicialmente. Ahora se sabe que no, que estimulando el cerebro de ambos lados puede ser auditivo, visual o táctil. Y es un poco simular el sueño REM. Nosotros movemos los ojos, los globos oculares cuando estamos soñando. Entonces el estimular de esa manera hace que los recuerdos que están más internamente embodegados, llamémosle, salen a la luz, salen a flote, muchos al consciente y otros al subconsciente, pero que igual al ser estimulada los dos lados del cerebro se puede comenzar a conectar las emociones de aquel tiempo y a integrar el recuerdo de tal manera que la persona lo supera y adapta, se vuelve un recuerdo adaptativo, integrado, y tiene las herramientas de la experiencia de vida, es decir, de los años que ahora tiene, para, si se ve ante una situación amenazante, poder reaccionar de una manera más adecuada. Cosa que si no hacemos eso es muy difícil. Ahora, hay el mindfulness ayuda, la hipnosis ayuda, hay un montón de otras técnicas, el brain spotting, que lo hace precisamente un especialista en MDR, un entrenador, ha descubierto, es un PhD de Nueva York, el doctor Gardner, que el brain spotting lo hace a través de las sensaciones, pero está muy vinculado a MDR y también, aunque es diferente, y también tenemos la programación neurolingüística, de alguna manera también ayuda y tiene relación con estos tipos de técnica, pero sí están mucho más, son mucho más revolucionarias, mucho más efectivas y sí se pueden reprocesar los traumas. De hecho, lo ocuparon con psicóticos de guerra. Muy bien. Vamos a dar lectura a una pregunta que tenemos a través de WhatsApp, pero la vamos a responder luego de la pausa. Buenas tardes, yo quiero preguntarle qué se puede hacer cuando los adolescentes entran en un trauma y dicen que los papás no los quieren y se sienten mal y se sienten solos. En ese caso, ¿qué podemos hacer nosotros los padres? Muy buena pregunta, definitivamente. Vamos a responderla con nuestras invitadas al regresar. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Damos lectura nuevamente a la pregunta que tenemos pendiente, en la cual un padre o madre de familia nos dice que quiere preguntar qué hacer cuando los adolescentes entran en el trauma en el que sienten y dicen que sus papás no los quieren, que se sienten mal y se sienten solos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los padres en ese caso? Bueno, esta pregunta se la vamos a dejar a Dorita. Pues porque el área de psicología. De psicología. La verdad es que el trauma no es entrar en un trauma de que sienten que los padres no los quieren. Es que eso es producto de algo que una relación o una mala comunicación con padres e hijos que les ha ido a través del tiempo dando efectivamente una situación que puede ser traumática, en donde sienten que los padres no los aman, e incluso que los odian, dicen a veces, como hablábamos antes, y realmente lo que hay que hacer es tratar de conectar con los hijos. ¿Cómo? Hablándole de los temas que a ellos les interesan, siendo abiertos en cuanto a tener apertura de escuchar cualquier tema sin escandalizarme y ganarme la confianza de ese adolescente
que puede platicar conmigo cualquier cosa y que yo soy alguien que verdaderamente lo amo y que por eso puedo darle el mejor consejo, cosa que tienden a callarse ante los padres y a hablar ante los amigos, que son otros que están sufriendo situaciones similares y que no son los mejores consejeros, pero suele suceder. Y quizá habría que escuchar por qué es que el hijo siente que sus padres lo odian. A veces es porque no han sido afectivos, exacto, porque solo señalan lo negativo. Vieras que eso es muy frecuente, que al niño que eres haragán, que eres los descalificativos. Por solamente estar recalcando lo negativo. Lo negativo y nada lo positivo. No dar ninguna retroalimentación positiva a la que los hijos hacen. Tal vez esto pudiera servirle a los padres, dar un poco más, corregir siempre con amor, pero no solo fijarse en lo negativo. Y además que todo niño trae su set de talentos. Claro. Y esta persona tiene cosas para las que va a ser buenísimo y hay que hacerle sentir, mire, tú eres talentoso para el dibujo, para la música, etcétera, que sientan ellos que son valorados y sobre todo que son aceptados como ellos son, porque nosotros los padres a veces cometemos el error de que como que los queremos mandar a hacer ahí lo vasco, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Vamos a ver, la siguiente pregunta nos dice: buenas tardes, conozco a un joven entre 20 y 25 años que tiene comportamientos erráticos. Ello sucede después que su papá murió de COVID y su mamá estuvo ingresada, pero se sanó. ¿Debería medicarse? Pregunta Marta. Wow, muy interesante pregunta. Doctora, ayúdenos ahí. Esto puede ser un trauma para este joven. Perdió a su papá y casi pierde a su mamá. Claro, evidentemente estamos ante una situación, una experiencia que ha vivido el joven que ha sido traumática y dolorosa, en especial por el hecho de que estamos ante esta situación amenazante de la pandemia por el COVID-19. Entonces, constantemente estamos en un estado de alerta ante esta enfermedad que nos amenaza. Ahora vemos el miedo del joven realizado en la muerte de su papá y en la enfermedad de su mamá. En este caso, yo recomendaría a Marta, quien nos hace la pregunta, que reciba una evaluación. Me llama la atención el hecho de que menciona comportamientos erráticos. Habría que evaluar de una manera más amplia y minuciosa a qué tipo de comportamientos nos estamos refiriendo. Es decir, si el joven empieza a tener una conducta desadaptativa o si en todo caso pues está entrando en una depresión o en un trastorno de estrés postraumático, ya sería necesario evaluar si esta persona necesitará de un medicamento que le ayude a rehabilitarse y salir de este episodio en el que se encuentra debido a esta situación dolorosa que vivió. Sin embargo, para definir la necesidad de un medicamento siempre es necesaria la evaluación por un profesional de la salud mental. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Regálenos el mensaje final que usted quisiera dejar a la población este día. Okay. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, doctora. Muchísimo gusto a la licenciada. Antes que nada quisiera pues dejarles el mensaje de que la salud mental es muy importante, el poder canalizar las emociones que hemos vivido en estas experiencias traumáticas o dolorosas del pasado. Muy importante ir identificando y poniéndole nombre a estos síntomas que vamos teniendo para poder adaptarnos de una mejor manera en un futuro a alguna situación o experiencia dolorosa que vivamos. Es necesario el autocuido, el poder dedicarse tiempo a ustedes mismos, reflexionar, el tiempo de meditación para poder canalizar estas emociones negativas que he vivido por esta experiencia dolorosa. Así que a dedicarse tiempo a ustedes mismos. Excelente, muchísimas gracias, doctora, y esperamos tenerla nuevamente con nosotros, ya sea por esta misma vía o acá presencial. Me despido de usted. Bueno, Dorita. Adiós, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, Dorita, nos quedamos usted y yo. ¿Cuál sería el mensaje que quisiéramos dejar a todos esos padres, a toda esa gente que nos está viendo? Pues el mensaje principal es que la salud mental se cuida tanto o más que la física,
porque la salud física en mucho depende de la salud mental. Si nosotros no canalizamos nuestras emociones, no identificamos aquello que nos ocasiona ansiedad, estrés o alteraciones del estado normal en la vida, nos vamos eventualmente a enfermar físicamente. Así es que quitémonos el tabú de creer que nosotros somos capaces de manejar todo y busquemos ayuda profesional. Excelente, creo que la mejor reflexión, la salud física depende mucho de la salud mental, así que hay que cuidarlas ambas. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Dorita. Gracias a ustedes por haber comenzado la semana con nosotros. Los dejo en buena compañía para la edición de TN 21 del mediodía. Por favor, disfrute su lunes, disfrute su semana, cuídese mucho y que Dios nos bendiga a todos. Un trauma psicológico puede ser difícil de afrontar y superar. Es por eso que para hacerlo te damos las siguientes recomendaciones. Acepta lo que pasó. La negación es una fase del trauma. Sin embargo, no es posible cambiar lo que está hecho. Mientras más pronto lo aceptes, más pronto volverás a sentirte en paz. Date tiempo. Afrontar y dejar atrás un suceso traumático no ocurre de la noche a la mañana. Requiere todo un proceso para lograrlo. Así que ten paciencia contigo mismo. Comprende que habrán días buenos y malos. Establece rutinas. Estas te permiten afrontar el trauma dándote eventos regulares que esperar y estabilidad. Retoma las que tenías antes del suceso traumático y crea nuevas para ayudarte a superarlo. Debes recordar que ante los traumas psicológicos no estás solo y si necesitas apoyo debes acudir donde un especialista.